Los estudiantes Ariana García, Nelson Rodríguez y Fernando Silva presentamos la asignación 5.1 correspondiente a la semana 5 de la asignatura Diseño Curricular para la Educación Virtual para el doctor José Medina. El tema es la presentación de capítulo con respecto a los capítulos del autor, la autora Clark. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos definido para trabajar el principio de multimedia, que corresponde al uso de palabras y gráficos. Este principio de multimedia, a lo que nos hace énfasis y nos dice el autor, es la importancia que tiene el material multimedia al momento de diseñarlo y de tomarlo como material didáctico al desarrollo de la clase. Es decir, que este material didáctico, material multimedia, debe cumplir con unos estándares. No podemos nosotros atomizar de información al estudiante llevándolo a que se deprima, se distraiga, pierda la concentración. Porque de hecho, un material multimedia debe ser claro, preciso, agradable, armonioso, que tanto las palabras, o sea el audio, y las gráficas o las imágenes sean completamente coherentes y pertinentes al tema que se está explicando. De tal forma que nosotros, al elegir el principio de multimedia y revisando la literatura, hemos partido de la definición epistemológica de directriz, que es un sinónimo de condición, ya que el texto como tal, en forma literal, no nos habla de las directrices. Es un discernimiento nuestro en la cual, como directrices o las condiciones de la multimedia, son las formas con que se debe de elaborar dichas presentaciones en los multimedios. Por ejemplo, lo correcto es que combinemos audio e imágenes coherentes y pertinentes. Combinar audio y texto. Pero en este caso, el audio y texto, el audio no puede leer lo que dice el texto, porque entonces estaríamos nosotros distrayendo al estudiante. Es incorrecto combinar audio y texto, como lo expliqué anteriormente, repetir el mismo texto. Bien, es incorrecto combinar audio e imágenes donde las imágenes no son pertinentes o que se encuentran demasiadamente atomizadas. Puede ser atomizadas con demasiadas imágenes o atomizadas en cuanto a sus colores. Es decir, es demasiado pictórica que genera distracción. Luego, frecuentemente, para nosotros elaborar las imágenes, se debe de tener muy presente estas condiciones que el autor nos describe en su lectura, donde implícitamente hay un hilo conductor del tema. No se puede perder este hilo conductor del tema. Me explico. Sea una imagen estática o dinámica, porque podemos tener los dos tipos de imágenes. Imagen estática o una imagen dinámica, que sería un video, pero que siempre guarde la coherencia, la pertinencia, la armonía, es decir, el hilo conductor tema. Al momento o a la hora del diseño de este material didáctico, el diseñador instruccional
debe ser bastante hábil al momento de diseñar las imágenes, tener en cuenta funciones primordiales que tienen las imágenes o los gráficos. Por ejemplo, un gráfico puede tornarse decorativo sin mejorar el mensaje del tema. Es decir, de pronto puede ir con muy buenos colores, pero su contenido no llega y se vuelve más decorativo, no le aporta a la clase. O la imagen puede expresar un único mensaje o varios mensajes, depende de lo que el tema que estemos explicando. La idea es que entre lo verbal y lo visual den uno o varios mensajes que le aporten al estudiante. Recordemos la parte psicológica que eso tiene en el estudiante. También el gráfico puede representar un mensaje cuantitativo o cualitativo, porque hay gráficas que son lineales, por ejemplo. Depende la tabla de datos o lo numérico que se pueda estar trabajando. De tal manera que si nosotros observamos desde la psicología, hay varias teorías psicológicas. Es decir, al diseñar el material didáctico desde la multimedia, es importante tener en cuenta el diseño instruccional y una teoría pedagógica para que pueda llegar a los estudiantes. Dentro de las teorías nosotros conocemos el conductismo, constructivismo, conocemos el cognitivismo, por ejemplo, que es el más usado en este material multimedia. De tal manera que de la parte psicológica es importante nosotros elaborar este material, porque si es desde el cognitivismo, este mensaje o este material multimedia lo envía por medio de códigos. Lo envía por un código verbal, auditivo, y el otro visual o representado en las imágenes. Esto que está generando en la mente de los estudiantes que sea un conocimiento a largo plazo, que le permite recordar. Luego aumenta el aprendizaje debido a que el estudiante lo está escuchando y lo está observando al mismo tiempo. También observamos la filmina de la memoria, cómo tiene el efecto la teoría del cognitivismo. La imagen nos está reflejando ese impacto que tiene positivamente un buen material de multimedia o negativamente también, de hecho de que afecta a la memoria, es decir, qué va a asimilar y qué va a guardar el estudiante en su memoria. Dentro de las evidencias de apoyo, la filmina que tenemos, que estamos observando, es la combinación de texto e imagen. Es una filmina donde está armoniosa, no está atomizada. Estamos viendo nosotros una imagen y estamos viendo nosotros también un texto, en la cual las dos guardan una armonía y una pertinencia del tema que en este momento se quisiera estar explicando, como es cómo se evaluaría una clase, por ejemplo. La otra evidencia es la combinación de audio y video. Estamos observando cómo los estudiantes están viendo su video y que muy seguramente tiene audio, pero también vemos que tiene algo de texto. Entonces vemos una combinación armónica, agradable inclusive visualmente por los colores, y que es comprensible desde el punto de vista de los estudiantes. Tenemos además los ejemplos de apoyo, es decir, cómo nosotros podemos reflejar o podemos llegar a ejemplos de apoyo. Hemos tomado dentro de las filminas que nos ofrece la web, hemos tomado esta que tiene el título Docente Interactivo, pero nos llama la atención su diseño,
porque además de tener una imagen de un docente, tiene también dos textos, uno a la izquierda y otro en la parte inferior, guardando un buen fondo, el color, y a la parte derecha también tiene cierta diseminación, cierto color diseminado, de un color más o menos morado, que hace agradable la imagen visualmente y que se puede leer claramente. Y la imagen pues también es de apoyo. Entonces el mensaje tanto de la imagen como del texto nos está diciendo cómo es el docente interactivo. Y el docente interactivo, no solo por lo que nos dice el texto, sino que también el diseño y el color nos dice que este docente interactivo debe de ir mucho más allá de lo visual, tiene que ir a su parte psicológica, a su parte mental, a la memoria, es decir, integral. Y también tenemos ejemplos donde se viola, dijéramos, estos principios, estos estándares para generar material en multimedia. Esta imagen que hemos elegido, al hacer la revisión y la observación, se les está proyectando unas imágenes de las cuales tienen texto a la izquierda y a la derecha. Imágenes y textos que es demasiadamente pequeños, que bien pudiera ocupar más ampliamente el tablero donde se está proyectando, pero también la profesora muy seguramente está explicando el tema, y si observamos a los estudiantes están distraídos. Creo que solamente observamos que hay 2 estudiantes que están pendientes de lo que la profesora está explicando, o 3. Los demás están completamente distraídos, lo que indica que ese material de multimedia que les están presentando no está generando el conocimiento, no está generando la empatía con los estudiantes. Nada atractivo, lo contrario, se está haciendo completamente disperso. Además parece que hay accesorios dentro del salón que tampoco permiten la concentración del estudiante. Entonces esta filmina nos está diciendo cómo una presentación de esa naturaleza, que raya por ser demasiadamente sencilla, no llega a los estudiantes y lo que hace es generar su dispersión. De acuerdo a lo leído, de acuerdo a las lecturas, a lo expuesto por la autora y de acuerdo a lo interpretado, hemos generado 2 preguntas. La primera dice: ¿todo el material multimedia que se encuentra en la red está diseñado y elaborado bajo un diseño instruccional y una teoría pedagógica? Creemos que no. Creemos que en la red encontramos mucho material multimedia, demasiado material multimedia, pero no el 100% está en condiciones de ser utilizable en las lecciones o en las clases e-learning. Creo que hay un material que está elaborado sin ningún principio, sin ninguna directriz, sin ningún diseño. Simplemente hay alguien que elabora un material y lo sube. No tiene en cuenta colores, formas, fondos, etc. La segunda pregunta es: ¿el Internet con el uso de la web 2.0 ofrece muchos recursos de multimedia para la enseñanza e-learning? ¿Son pertinentes estos materiales? La pregunta más exactamente se refiere es que si estos materiales son realmente pertinentes al tema que se va a explicar. Porque encontramos en la red, por ejemplo, una explicación de un tema de economía y de pronto lo está explicando un economista americano.
y muy seguramente la explicación y los ejemplos de este economista va a ser llevado a la economía americana. Pero ¿qué ocurre si dentro de su aula virtual tiene colombianos, tiene chilenos, tiene puertorriqueños, tiene españoles, tiene alemanes, franceses? Pues muy seguramente no le van a entender la explicación ni le van a entender de qué está hablando. Entonces yo pienso que uno, al elaborar un material para que sea pertinente al tema, no solamente debe tomar ejemplos quizás de su país de origen, sino que también debe tomar ejemplos a nivel general que le llegue a toda la comunidad educativa. Nos atrevimos nosotros a dar una pequeña conclusión con respecto a este tema, y es que es la importancia de conocer y saber cómo es el diseño y la implementación del material de multimedia, partiendo de que debe ser armonioso entre texto e imágenes, sean imágenes estáticas o dinámicas, pero que también tiene que guardar cierta obligatoriedad desde el diseño instruccional y la aplicación de la teoría pedagógica, para que pueda llegar a la comunidad estudiantil, para que también desde la parte psicológica el estudiante reciba, según la teoría pedagógica, pueda recibir el conocimiento y no que se nos vuelva un audio con unas imágenes demasiadamente pictóricas, poco pertinentes y donde no hay una coherencia total de los temas.